Estamos compartiendo conferencias sobre la mitología griega en este apartado de lo que llamamos la piedra filosofal. ¿Qué es la piedra filosofal? ¿Qué en verdad significa destilar el alma? Porque la piedra filosofal nos invita a un proceso de depuración interior. Miren ustedes, si nuestra mente está atarapada en el conflicto de la dualidad entre lo bueno, lo malo, lo que quiero, lo que desecho, los prejuicios, los juicios de valor, evidentemente desde ahí el yo se siente como muy condicionado por los códigos mentales que utilizamos en función de lo que nos pasa. Eso ni es bueno ni es malo, pero entra a formar parte del proceso del laboratorio donde el yo se queda como atarapado, condicionado. Sin embargo, cuando el ser humano desarrolla una atención estable, yo suelo decir, atender para comprender. Por lo tanto, en la medida en que tú más atiendes y no interpretas lo que te conviene, lo que no te conviene, lo que quiero, lo que no quiero, lo que pierdo, lo que gano, esta atención, vamos a decir, sostenida y estable, es la que verdaderamente depura el alma, pues porque cesa pues todo el tráfico de ideas que la mente está constantemente pues involucrando, y yo diría que nos lleva al dolor, nos lleva a sufrir. El sufrimiento es la consecuencia sensorial, ¿verdad?, de la persona que no ha aprendido a canalizar adecuadamente sus sentimientos, sus sensaciones, sus emociones. Por lo tanto, cuando hablamos de la piedra filosofal, hablamos de ese cultivo, de ese aprender a madurar interiormente, labrar la piedra. Hoy vamos a hablar del dios Dionisos. El dios Dionisos griego es un dios muy especial porque era muy celebrado en la Grecia antigua, no en vano, era el dios principal de Eleusis, de los ritos eleusinos. Y el dios Dionisos, a diferencia del Baco romano, porque el Baco romano podríamos decir que es el dios del vino, pero es un dios orgiástico. Sin embargo, Dionisos no es un dios orgiástico, es un dios que nos invita a refinar los sentidos. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a refinar nuestros sentidos si ellos están atrapados por el juicio de valor y ese desasosiego del bien y del mal? Del quiero y no quiero, del tengo y no tengo, del soy y no soy. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, la atención detenida refina el sentido. Hay muchas personas que sufren porque no aceptan lo que tienen, y no aceptan lo que tienen y lo que viven porque de alguna manera ya el código de valor enciende el semáforo rojo. No me gusta. Eso lo mueve el personaje. El personaje que tiene sus códigos perfectamente diseñados. Quiero esto en la vida, necesito esto en la vida, tengo que representar esto en la vida. Y son códigos mentales. Miren ustedes, somos en función del eco que genera el pensamiento. Observen esta pregunta. El eco que genera el pensamiento, el eco de lo que constantemente está ahí huyendo en nuestra psique, ¿eso es lo que verdaderamente somos? El ser humano puede ir más allá de ese eco mental para apreciar serenamente un estado interior donde desde ahí pues percibimos en perspectiva la realidad. Es un viaje de lo subjetivo a lo objetivo. Si tú atiendes en perspectiva la realidad, ya estás aquí. Es una forma de expresar. Y si estás aquí, ya despierta esa sensibilidad a la que nos invita el dios Dionisos. El dios Dionisos nace, ¿verdad?, del encuentro de Zeus y la mortal Semele.
El padre de todos los dioses se enamora de Semele porque es una mujer bellísima, tiene relaciones sexuales y de ahí pues va a nacer, se queda embarazada y va a nacer Dionisos. Sin embargo, Hera, la esposa de Zeus, pues le tiene celos a Semele, ¿verdad? Y habla con ella y le dice, tú has tenido relaciones con Zeus, el padre de todos los dioses, ¿lo sabes? Dice la mortal, yo no sé, yo he tenido relaciones con un hombre que me ha atendido bien, un hombre muy sabio. Ah, es un dios. Se queda ella fascinada y dice, ¿quieres saberlo? Le pregunta a Hera y se me le dice, sí. Dice, pues oblígalo a que se manifieste en esencia tal y como es. Efectivamente, cuando llega Zeus, ¿verdad? A Semele le dice, tú eres un dios. Dice, yo un dios, yo no, yo soy un mortal. Tú eres un dios. Y me lo ha dicho una diosa, muéstrate como tal. Efectivamente, Semele lo convence y ya se muestra como Zeus. Pero al mostrarse como Zeus, se muestra con los rayos profundos, los rayos de ese fuego divino que queman y calcinan a Semele. Eso es lo que buscaba Hera, quemar y calcinar a Semele. Pero menos más que Zeus, antes de que la mortal Semele quede totalmente carbonizada, entra en su vientre, recoge al feto que aún no había nacido y se lo posa en el muslo para que nazca de su propio muslo. Y del propio muslo de Zeus nace el dios Dionisos. Si os acordáis, cuando nosotros hablamos de la raza hiperbórea, la raza hiperbórea que se estableció en el norte de Europa era una raza de andróginos divinos. Antes de la Lemuria, antes de la Atlántida, existió la raza hiperbórea. Y decíamos que la raza hiperbórea se manifestaba por brotación. El andrógino divino del muslo y la pantorrilla brotaba otro andrógino divino. ¿Nos acordamos de esa conferencia? Pues desde ahí, ¿verdad?, esta evocación de nacer del muslo de Zeus, yo diría que es una evocación de la mitología griega para indicarnos cómo en el fondo el eco de los seres hiperbóreos está en nosotros. Y los seres hiperbóreos eran andróginos divinos. Todavía, pues esa bipartición de Adán y Eva, por utilizar este mito, digamos, genesíaco del Génesis de nuestra cultura, pues todavía no había habido esa división del hombre y la mujer. El hombre era andrógino divino. Y de un andrógino brotaba otro andrógino. Y de un andrógino otro andrógino, por brotación del muslo. Es verdaderamente interesante cómo en las cartas del tarot de Dalí hay una carta que expresa la brotación del muslo del andrógino divino. Porque esotéricamente, bueno, pues siempre se ha entendido que nosotros fuimos andróginos. Dioniso es un dios que nos debería de llamar a la androgenia, que nos debería de llevar a la androgenia, pero la clave fundamental es entender que si no despiertas tu sensibilidad, no puede haber androgenia. Y si tú estás atrapado por tus códigos mentales, por tus sensaciones de angustia, por tu indeterminación e indefensión personal, porque no sabes y estás deshojando la margarita constantemente, y no sabes dónde vas a poner el huevo, y no sabes qué hacer con tu vida, y no tienes seguridad en ti misma o en ti mismo, y no tienes un norte, porque ese norte preciso que se respira, activa el chakra ajna para que la glándula pineal sea en ti y desde ahí está cierto. La convicción interior es fundamental y cuando tú estás cierto y hay una convicción real es cuando puedes ser sensible con la vida porque tienes capacidad de ponerte en el lugar de los demás, porque tienes capacidad de percibir el destino y la vida con una cierta perspectiva. Si tú no estás cierto, si tú dudas, si estás indeterminado, la mente como que se nubla.
Los iniciados que iban a Eleusis, ¿verdad? Y vivían las Eleusinas, yo os recomiendo mi novela que habla de todo el rito de Eleusis, ¿verdad? Es una novela que se denomina Una sombra en la arena. Y en esta novela mía, ¿verdad? Habla del mito griego, pero al mismo tiempo habla de los ritos de Eleusis, que los cristianos, los primeros cristianos se los cargaron porque los entendían como profanos. No era así, porque eran unos ritos maravillosos para encontrar la sensibilidad profunda y transmutar, ¿verdad?, esa parte del ego que todos llevamos dentro. Pero lo verdaderamente interesante es comprender cómo Dionisos trasciende el deseo ordinario y la pasión para refinar en nosotros los sentidos y hacernos exquisitos. Esa transmutación del deseo, del quiero, no quiero, necesito, es fundamental. Atiende lo pertinente, pero no entre en el bucle de la ansiedad que mueve el mismo deseo. Necesito, quiero, no tengo, necesito, quiero, no tengo. No entre en ese hilo que es mental y que lo mueve tu yo. Atiende que estás caminando con seguridad y afirmación hacia lo pertinente, hacia lo que es. Y es desde ahí, ¿verdad?, donde aparece lo que los griegos llaman la ataraxia. La ataraxia es la capacidad sensible de apreciar la vida y los sentidos. Canalizar adecuadamente los sentidos, pues los griegos lo tenían como principal. Por eso la escuela del sabio Epicuro, era un sabio que se estableció la gran escuela de Epicuro, donde verdaderamente lo que se aprendía es a canalizar la sensibilidad y los sentidos. A no ser grosero, borde, bruto, instintivo, primario, ansioso. Por lo tanto, la escuela del sabio Epicuro, ¿verdad?, nos llevaba a saborear la vida sin ansia ni afectación. Sin ansia ni afectación. Las personas normalmente nos afectamos con las cosas que no nos gustan y la afectación mina profundamente el alma. Por otro lado, la ansiedad, el ansia, es la necesidad de tener o de poseer. La cuestión es que esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con la sangre. El flujo de la sangre establece en nosotros, ¿verdad?, esa coordenada de nuestras emociones, a través de las cuales podemos canalizarlas sensiblemente o podemos canalizarlas de forma burda y grosera cuando estamos atrapados en el ansia y la afectación. Y aparece lo que podríamos llamar la afluencia de la sangre dilatada, o la afluencia de la sangre, por otro lado, que se contrae, la sangre se abre, la sangre se contrae. Aquí aparece el colesterol bueno y el colesterol malo. Fijaros que el tema del colesterol tiene mucho que ver con el fluido de la linfa y cómo, de alguna manera, nuestra sangre, ¿verdad?, se canaliza en nuestro organismo con el firme propósito de alentar todos nuestros órganos y sistemas. ¿En qué medida la sangre tiene que ver con el centro emocional? Observamos. O haré la pregunta de otra manera. ¿En qué medida, si yo soy sensible y exquisito, mi sangre fluye de una manera más adecuada? Sin embargo, si yo de alguna manera soy un tanto ansioso, indeterminado, débil, mi sangre puede coagularse o puede contraerse en lo que podríamos llamar el colesterol malo. Bueno, a mí me parece que Dionisos nos propone ese fluido adecuado emocional a través del cual pues nosotros podemos, ¿verdad?, establecer lo que se llama el nacimiento segundo, nacer a una nueva realidad. Para nacer, lo que es el nacimiento segundo, que es lo que Jesús de Nazaret le proponía a Nicodemo, le decía, hombre, si no naces de nuevo, no podrás encontrar el reino de los cielos. Le decía Nicodemo, ¿pero qué me dice? ¿Yo es que tengo que volver a nacer del vientre de una mujer? No, el nacimiento al que se refería Jesús de Nazaret no era ese.
Era nacer a una nueva realidad energética, sensible, donde el ser humano pues desarrolla los 3 factores de la personalidad: la fuerza, la sensibilidad y la inteligencia. Por lo tanto, una persona que es fuerte ya está en sí mismo. Una persona que es sensible ya capta la realidad. Una persona que es inteligente sabe organizar adecuadamente su vida. Y estos 3 parámetros son fundamentales en lo que podríamos llamar el nacimiento segundo, el nacimiento a una nueva vida, a una nueva realidad humana. El nuevo hombre o la nueva mujer que puede siempre renacer en nosotros cuando nos desprendemos de la cáscara vieja del yo perturbado. ¿Puedo repetir? La cáscara vieja del yo perturbado, el yo que no es, el yo que está atrapado en la duda, en el miedo, en la indeterminación. Rompe esa carcasa y aparecerá el hombre o la mujer nueva. Es verdaderamente significativo, y esto mucha gente no lo sabe, que Dionisos, ¿verdad?, sigue los mismos pasos que Jesús de Nazaret. Nace de una virgen, tiene que recorrer un proceso de pasión, es de alguna manera ajusticiado, anatemizado, no comprendido por el sistema o por lo social, ha de morir, ¿verdad?, ha de morir sacrificado, y al tercer día resucita. ¡Wow! Estoy hablando, ¿verdad?, de un mito muy anterior a cuando Jesús de Nazaret nació. Pero es que si estudiamos vemos que a Krishna le pasa lo mismo. Pasión, muerte, resurrección. Pero si es que estudiamos, vemos que a Osiris le pasa lo mismo. Pasión, muerte y resurrección. A Quetzalcóatl le pasa lo mismo. Pasión, muerte y resurrección. Y estamos hablando de mitos, de seres, de avataras, llamémosle como queramos, que de alguna manera tienen que vivir los mismos pasos que Jesús de Nazaret nos propone. Porque los antiguos cristianos gnósticos nos decían que los pasos que Jesús de Nazaret nos propone en su vida son los pasos que nosotros tenemos que vivir en nosotros mismos. Por lo tanto, en nosotros tiene que haber un proceso de pasión. ¿Dónde está la pasión? La palabra pasión etimológicamente significa dolor. ¿Dónde está la pasión? La pasión está en tu incertidumbre. La pasión está en lo que a ti te crea sufrimiento. La pasión está en tu incapacidad de transmutar la energía que la vida te propone para que seas consecuente y para que de alguna manera integres la realidad. Yo acabo de hablar ahora por teléfono con una persona que tiene un problema, un ictus, y está verdaderamente un tanto dependiente, ¿no? Yo siempre le hablo de la importancia de fluir adecuadamente con lo que la vida le ha dado como para mitigar el proceso del sufrimiento en la medida en que uno fluye a favor de lo que pasa. Esta persona no me puede escuchar. ¿Cómo yo voy a aceptar esto si yo ya no puedo andar, no puedo hacer, no puedo tal, yo ya me voy a morir, no sé qué, de esta manera y tal, esto es inaceptable, esto bla, bla, bla. Estoy poniendo un caso extremo. Pero de la misma manera que podríamos hablar de este ejemplo extremo, la mayor parte de los seres humanos están aquí. Si no es tan extremo, si estamos en la no aceptación y en el puño cerrado frente a lo que nos pasa, o frente a lo que no queremos, o frente a cómo reaccionamos frente a lo que la vida nos propone. Y es desde ahí donde la pasión genera una turbina en nuestra alma que no nos deja vivir, no nos deja respirar sanamente. La sangre no fluye adecuadamente en nuestro interior. ¿Voy bien? Muerte. El proceso de la muerte es fundamental. Decían los antiguos egipcios: muere demonio con cara de cocodrilo, yo te reconozco, tú eres Set, el demonio negro que hay en mi interior. Y decían todos: que muera, que muera, que muera Set.
Cuando los iniciados entraban en un proceso de la maestría, ¿verdad? Se les decía, el hierofante les decía al oído, ahora ya está muerto y bien muerto, compórtate como tal. Voy a hacer un silencio. ¿Qué significa morir en nosotros mismos para comportarnos como si estuviéramos muertos? ¿De qué tenemos que morir? ¿Qué personaje vistes? ¿Qué deseo? ¿Qué necesidad? ¿Qué representa? ¿Qué eco escuchas permanentemente en tu mente? Que está ahí, rum, y ese no eres tú, pero te está identificando permanentemente con la carcasa del yo, con las sugerencias del yo, con las ideas, juicios, aspectos, que son como ecos que tienes que aprender a dejar ir para que pueda venir lo nuevo. Si no trasciendes lo viejo, ¿cómo va a venir lo nuevo? Si te empeñas en el hombre viejo, en la mujer vieja, ¿cómo va a venir una realidad nueva que purifique tu alma? Por lo tanto, morir en nosotros mismos es fundamental y comportarnos como muertecitos. ¿Qué significa comportarnos como muertecitos? ¿Qué era el sello hermético? Saber callar. No tener que estar poniendo siempre la guinda en las conversaciones. No pensar que tú lo sabes ya todo y tú eres maravilloso. No esperar de la vida aquello que la vida no te está dando o no quiere darte o no tiene por qué darte. ¿Por qué te empeñas? ¿Cómo fuerzas ese empeño que muchas veces se pone en contra de tu destino? ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Por lo tanto, morir de todas esas sombras, de todas estas condiciones, es lo que nos lleva a renacer a una nueva vida. Dioniso lleva a los iniciados de Eleusis a renacer a una nueva vida. Ya lo decía Aristófanes, que vivió los mitos, los ritos eleusinos, y decía que el que entraba en los ritos eleusinos nacía a una nueva realidad, a una nueva vida. Todos los grandes griegos vivían los mitos de Eleusis, los ritos de Eleusis. Pero claro, había un proceso de muerte, ellos vivían el pasmata, la palabra fantasma viene del pasmata griego, ellos veían sus sombras, sus egos, esas efigies mentales, y los veían en la cámara oscura, veían sus egos. Y aprendían a calcinarlos, a quemarlos dentro de ellos. Estoy hablando de efigies mentales que se establecen en el subconsciente profundo. Qué fuerte, ¿no? Y los sacerdotes ayudaban a los neófitos a que vieran sus egos y los comprendieran, el pasmata. Y luego las niñas Melisae, las grandes sacerdotisas, los ayudaban a transmutar la energía para elevarla. Ay de aquel que se atreviera a desvirgar a una niña Melisae. Las niñas Melisae danzaban desnudas, Hare Falé, y en medio de la sala hipóstila había un gran falo. Y estaba allí Dionisos, el dios Dionisos, velando el proceso de la sublimación del deseo, porque las niñas Melisae ayudaban a los neófitos en la sala hipóstila a transmutar el deseo y respiraban para transmutar el deseo y las niñas lo ayudaban para hacer glorioso ese encuentro sensual y divino. Claro, tomaban lo que se llamaba la clavis purpúrea, era un hongo alucinógeno, ¿verdad? Que las niñas Melisae recogían en la llanura rariana, que era un hongo que se cultivaba allí, y luego los sacerdotes sabían cómo utilizar el hongo y les daban a los iniciados la dosis oportuna para que vivieran un proceso de sublimación. A ver, ¿era droga? Era droga. Pero estamos hablando de algo sutil y ellos sabían lo que tenían que determinar en esos hongos. No es, venga, a través de las drogas no es que tengamos que llegar a ningún lado.
Por eso Dioniso vela la transmutación del deseo y hacer exquisita la sensualidad. Para hacer exquisita la vida, que constantemente nos está proponiendo sensualidad, tienes que deshacerte del bucle del tiempo. Estás comiendo, saborea cada bocado. Está en una conversación, saborea la conversación. Escucha, no interrumpa. Atiende. Observa cómo funciona el fluido de las almas cuando estamos en una conversación. ¿Me estoy explicando? Atiende, sé exquisito en el trato con las personas. ¿Qué hacen la mayor parte de los psicólogos? ¿Qué le pasa a usted? Diagnóstico, ideas aprendidas, condiciones aprendidas, recetas aprendidas, diagnóstico, pues tú tienes. ¿Qué hacemos nosotros normalmente con las personas que no? Lo mismo, diagnóstico, recetas aprendidas. No establecemos el puente anímico, no desarrollamos esa sensibilidad para ponerte realmente en el lugar del otro. Y eso es fundamental en la vida. Dioniso nos invita a esto, a esa alquimia espiritual, ¿verdad? Que establece una sintonía en todos los campos, mental, emocional, vital y físico, ¿verdad? Por eso los rituales dionisíacos, ¿verdad?, que destinados a agudizar los sentidos y a romper la máscara personal, ¿verdad?, eran rituales que se vivían 3 días en iniciados, que buscaban a través de la sensualidad, ¿verdad?, hacer la vibración del alma exquisita, ¿verdad? Eran rituales, yo diría, de despersonalización. Quiere decir, ¿verdad?, que ayudaban a las personas a quitarse la máscara de su yo ordinario para vivir a través del sentido otra nueva realidad. Se despersonalizaban, quiere decir, rompían, digamos, los estereotipos y las condiciones morales. Este es el origen del teatro. Porque utilizaban máscaras en los rituales dionisíacos. Y luego el teatro, ¿verdad?, ya sabéis que comenzó con máscaras. Las máscaras de la risa, del buen humor o del mal humor, ¿verdad? Y salían al escenario con la máscara para representar estados de ánimo. El teatro comienza, sus orígenes, era para representar en escena estados de ánimo. Sí, dentro de un argumento, claro, pero lo importante no era el argumento, eran los estados de ánimo que se establecían y que se transmitían a los espectadores y vienen de los ritos dionisíacos. Y allí no había moral, quiero decir, no es la moral reglamentada del bien y del mal, ¿no? Pero claro, la industria era sensible, no era atrapada en el deseo, ni eran orgías, como la gente cree a veces, ¿no? Allí no se vivían orgías, ni un deseo desenfrenado, ¿no? Todo era exquisito, y las etáreas, que eran las mujeres destinadas a ayudar a los hombres a sensibilizar al animal que llevaban dentro, esas eran las etáreas. No eran prostitutas. Mucha gente cree que las etáreas griegas eran prostitutas, como las geisas chinas. Las geisas no eran prostitutas. Las geisas eran mujeres, sí, evidentemente podían llegar a la sexualidad, todo, pero no eran prostitutas. Eran mujeres cultivadas de una manera sensible. Tocaban instrumentos musicales, tenían el ritual del té, sabían cómo utilizar el ritual del té, danzaban de una manera especial. Total, que estaban destinadas en vida a ayudar a los hombres a transmutar el deseo. O sea, el animal que llevamos dentro. Eran tradiciones, yo diría, sensibles, eran tradiciones, yo diría, pues muy especiales, y así sucedía con los mitos
con los ritos dionisíacos, y así sucedía en la escuela del sabio Epicuro, que vamos a decir que en esta escuela hay una serie de aforismos, ¿verdad?, que definen la escuela. Si me permitís, los vamos a leer, ¿vale? Dice: la necesidad es un mal, no hay necesidad alguna de vivir con necesidad. Nadie, al ver el mal, lo elige, sino que se deja engañar por él, como si fuera un bien respecto a un mal peor. Todo el mundo se va de la vida como si acabara de nacer. Quien un día se olvida de lo bien que lo ha pasado, se ha hecho viejo ese mismo día. El que menos necesita del mañana es el que avanza con más gusto hacia él. El apego a las cosas y a los demás se convierte en el veneno cardinal de la existencia humana. También en la moderación hay un término medio, y quien no da con ella es víctima de un error parecido al de quien se excede por desenfreno. Si experimentas una sensación esperando un fin preciso de ella, pierdes la luz de lo que se te ofrece. Fijaros que me parece muy interesante, ¿no? Si experimenta una sensación esperando el fin preciso de ella, hacemos el amor esperando el fin del orgasmo. Y vivimos las cosas esperando el objetivo. Pues así perdemos la luz de lo que se nos ofrece. La muerte es una quimera. Pues cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella está, yo no estoy. La muerte es una quimera. La muerte está aquí, como la vida está aquí. Vida y muerte son lo mismo. Siempre están muriendo células en nuestro interior, siempre estamos muriendo de un pasado inminente para que llegue otro pasado inminente. Siempre estamos en esa cadena. Por lo tanto, el desprendimiento es muerte. Cuando uno aprende a desprenderse, no necesita representar tanto su yo. Si te desprendes de tu yo, hay una muerte, yo diría, exquisita. ¿Por qué? Porque ya no temes, ni ansías, ni prescribes realmente lo que necesitas en la vida, porque ya aparece, ¿verdad?, yo diría, la comprensión realmente de tu destino. Por lo tanto, si mueres de la vieja mujer o el viejo hombre que está atrapado, ¿verdad?, en la dualidad y en las sombras de quién soy yo, dónde voy, a dónde... muere de eso, libérate de eso, para que pueda haber realmente una nueva esencialidad, un nuevo paso. Y la vida es eso, un paso tras otro paso, tras otro paso. El acto simple y directo es beneficioso para el alma humana, el aquí y el ahora, acto simple y directo. Esto nos lo recomendaba Antonio Blay: recupera el acto simple, no te compliques tanto. El ideal como un valor del alma y el tacto y la sensibilidad como los atributos esenciales para sublimar el deseo y fecundar el amor. El buen sentido del amor, el verdadero amor, trasciende el deseo. Es así. Mientras tú estás atrapado en el deseo, estás atrapado en la necesidad de conquistar y de alguna manera de absorber a la persona porque la necesita, ¿verdad? Es un espejismo. Te está identificando. Ni eres libre ni haces libre a la persona que amas, porque la posees o necesitas poseerla. Y eso lo mueve el deseo. Por lo tanto, el amor y la libertad van de la mano. Respecto a la piedra filosofal, ahora vamos a compartir el mito de Hebe. El mito de Hebe, ¿verdad?, fue una diosa que nació el día en que era la esposa de Zeus, pues asiste a una fiesta en el Olimpo y tiene ganas de comer unas lechugas silvestres, ¿verdad?, que en la fiesta se estaban repartiendo. Pero come tantas lechugas silvestres, que se queda embarazada. Zeus de pronto ve el vientre de su esposa Hera y dice: pero bueno, ¿cómo está embarazada? ¿De quién? ¿De qué? Dice: fue así, comiendo lechugas silvestres. Y entonces Zeus, ¿verdad?, dice: ¡qué maravilla!
pues la hija que va a nacer de tu vientre, sin fecundación, esa hija que va a nacer de la unisexualidad, va a representar algo fundamental en el Olimpo, porque va a ser la diosa que va a proporcionar a todos los dioses la ambrosía sagrada, la ambrosía de los dioses, para que todos podamos participar de lo que podríamos llamar la androgenia, ser hombre y mujer en uno, porque ella nace sin sexualidad, sin necesitar sexualidad. Es verdaderamente interesante. Esto se cuenta en la novela del conde Zanoni, como lo cuentan grandes maestros. Cuando el maestro llega a un estado muy elevado de conciencia, llega a integrar la mujer que tiene dentro. Estoy hablando como hombre, ¿no? Pues la mujer integraría al hombre que tiene dentro. Cuando aparece el Bodhisattva, que es la integración del hombre que lleva a la mujer dentro, o la mujer que lleva al hombre dentro, ya el hombre no necesita, ¿verdad?, la partener, o el partener, quiero decir, una mujer u hombre, ¿verdad?, para complementar aquello que es contrario o opuesto. Cuando tú ya lo tienes dentro, que es lo que le pasó al conde Zanoni, que ya estaba en un estado de maestría, ¿verdad?, y apareció la cantante italiana Viola, que era bellísima, ¿verdad?, y lo sedujo en lo que se llama la prueba de Irene, la prueba de la araña, lo sedujo, ¿verdad?, para que el conde Zanoni cayera, y al final cayó por el deseo, y perdió sus poderes de maestría, porque él no estaba ya para eso. Fijaros qué cosa, ¿no? O sea que siendo incluso seres espirituales de alto nivel, siempre si somos humanos, podemos caer. Porque humano es humano, el deseo está aquí. Y esta androgenia, esta posibilidad lo representa la diosa Hebe, ¿verdad?, porque sirve el néctar sagrado, la ambrosía de los dioses, ¿verdad?, y por eso Zeus la llama la diosa de la eterna juventud, porque ella no va a representar también, ¿verdad?, la posibilidad de que se venza la lacra del tiempo, cuando el ser humano pues domina la glándula timu, que es la glándula de la degeneración y de la vejez. Si nosotros domináramos la glándula timu, seríamos inmortales. ¿Quiere usted decir que la potencialidad humana de ser inmortal existe realmente? Sí, quiero decir eso. Potencialmente podríamos llegar a ser inmortal. Potencialmente, claro. Algún día, estoy hablando, millones, vete tú a saber, estamos en mantilla. Pero el poder está aquí. El poder de la inmortalidad está en nosotros. Y el poder de que nos salgan alas, de los huesos del ala, que son los omóplatos, este es el hueso del ala, ya tenemos el hueso. ¡Oh, ya tenemos el hueso! Hay que sacar las alas. Pero las alas no nos pueden nacer físicamente si no aparece el andrógeno divino. Podemos entender un mundo, fijaros que estoy fascinando, ¿no? Podemos entender un mundo dentro de tropecientos millones de años donde todos los seres humanos ya tuvieran alas y volaran. Si eso sucediera, ya no habría ego, porque seríamos andrógenos divinos y el ángel estaría, esa androgenia angélica ya estaría en nosotros. Bueno, estoy hablando de algo potencial. Pero Eva, esta diosa, nos invita, ¿verdad?, a eso. Y por eso, ¿verdad?, es representada muchas veces con una copa en una mano y saludando a una serpiente de 2 cabezas. ¿Por qué saluda a una serpiente de 2 cabezas? Porque esas 2 cabezas de la serpiente representan, concilia el lenguaje del yo personal y concilia el lenguaje del alma humana. Y tendrás al ser interior, que es el tótem del águila. Pero claro, si el yo va por un lado y el alma va por otra, mal asunto. Entonces el águila de 2 cabezas ha representado siempre eso, la conciliación del yo personal y la conciliación del alma humana, para que se establezca también la androgenia, el encuentro del yin y del yang. Esto también lo va a representar
el mito, ¿verdad?, del dios Hermafrodito, hijo de Afrodita y de Hermes. La diosa Afrodita, pues tiene un amante, porque su pareja era Hefesto, el dios Vulcano, como ya vimos, pero tiene un amante en un momento determinado, tiene una relación con Hermes. Hermes es Mercurio, el dios alado. Y en esta relación de Afrodita con Hermes aparece, ¿verdad?, un dios mitad mujer y mitad hombre. Tiene los pechos de mujer, pero tiene el sexo del hombre, masculino. Es hermafrodito. Hermafrodito es cuidado por las ninfas en el monte Ida, y son las ninfas del monte Ida las que le ayudan a comprender la alquimia de la vida. La importancia de ayudar a los hombres, a los seres humanos, a que concilien lo dinamis, o sea, el proceso del sulfur, del fuego, yang, con Sofía, el proceso del mercurio, yin. Por lo tanto, dinamis, ¿qué quiere decir yang? Dinamis, el dinamismo, el hacer, el construir, el tener objetivos. Este es dinamis. Pero por otro lado está Sofía, la serpiente de Sofía es la sabiduría, y la sabiduría interior. La sabiduría está aquí, no está en el hacer, es más yin. Entonces concilia el hacer y el construir con la sabiduría de estar en ti. Esto es lo que el hermafrodito pues conquista y comprende en el monte Ida, y desde allí, estando en el monte Ida, cuando una ninfa, Salmacis, se enamora de él, se enamora de su belleza y lo atrae con sus cánticos al lago donde ella, como ninfa, pues vela. De tal manera que es seducido por ella, ¿verdad? Y en ese connubio amoroso, ¿verdad?, los dos se funden y se convierten en uno. A partir de entonces ese lago se entenderá como es el lago de la androgenia o del tantra yoga. Todo aquel que se bañara en las aguas de ese lago, el mito dice que se convertiría en andrógino divino. Fijaros qué interesante, porque el hermafrodito del que hablamos tiene mucho que ver con el Baphomet, que es el macho cabrío de Méndez. El macho cabrío de Méndez tiene los pechos de mujer, pero tiene también el falo del hombre, ¿verdad? Porque el Baphomet, el macho cabrío de Méndez, va a transmitirnos algo fundamental para el camino. Solve et coagula. Esto me parece que es muy importante. Solve, disuelve aquello que tienes que dejar ir. Suelta, coagula, quédate con aquello que verdaderamente es importante para la obra. Valóralo. Estos son los principios fundamentales de la alquimia. O sea, que el plomo no se puede convertir en oro si de él, ¿verdad?, en el proceso alquimista no se disuelven las energías, digamos, impuras, lo impuro, para que pueda quedarse la obra en el atanor lo que verdaderamente es esencial e importante. El problema humano es que no sabemos disolver ni coagular. Nos quedamos con las cosas que no nos convienen, elegimos circunstancias y aspectos que no nos son útiles, y por otro lado no valoramos lo exquisito y no sabemos valorar lo que verdaderamente es útil para nuestro camino y lo que nos libera de todas estas condiciones, ¿verdad? Por lo tanto, hemos compartido en estos mitos, ¿verdad?, el sentido de la piedra filosofal, que nos ha de llevar a eso que llamamos la androgenia, o la capacidad de ser primero por nosotros mismos. ¿Cómo voy a integrar a la mujer que yo tengo dentro si primero no soy yo por mí mismo? Y esta es una cuestión de afirmación personal, es una cuestión de fuerza, de sensibilidad y de inteligencia. Gracias.